Amén. Vamos a dar inicio a la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar primero, porque ya hemos orado, hemos alabado, pero igual. Padre, gracias, Señor. Te alabo, te bendigo, te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza, te doy toda exaltación, Padre, porque tú la mereces, Señor. Dios mío, en este mundo vil parece locura alabarte, pero somos tu creación, Señor. Solo tú nos diste espíritu de vida, Señor. Solo tú nos diste. Somos una masa de barro, pero tú permitiste que hubiera un espíritu dentro, Señor. ¿Cómo no alabarte? ¿Quién es el hombre para que tú lo visites? ¿O el hijo del hombre para que te acuerdes de él, Señor? Por eso que merecemos tú mereces toda la gloria. Toda la alabanza, toda la pleitesía, Dios mío. Gracias, Padre. Gracias por este momento. Te alabamos y te bendecimos. Y gracias por tu palabra. Estoy rendida a ti, Señor, en espíritu, alma y cuerpo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios que está Proverbios 4, 20 al 22. Amén. El Espíritu da vida. El Espíritu da vida. Más o menos parecido a lo que aprendimos en la mañana. Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22. Amén. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tus oídos a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Amén. Dice, hijo mío, este es el título, el Espíritu da vida. El Espíritu da vida. Dice la palabra del Señor, hijo mío, está atento a mis palabras. A veces la gente, no estoy diciendo que sea pecado, que vea noticias, ¿cierto? O que vea algo en la televisión, no, pero también no solamente estar atento a eso a las 24 horas o 12 horas, no. Tú tienes que estar más atento, que sea el 99% más atento a la palabra de Dios, porque las noticias son solo tragedias de lo que ha pasado, pero estemos atentos a la palabra de Dios. Inclina tu oído a mis razones, dice, no se aparten de tus ojos, siempre está en tus ojos la palabra de Dios, porque son vida a los que las hallan, es vida y medicina a todo tu cuerpo, es medicina. La palabra de Dios es medicina. Vamos a leer ahí mismo Juan 6:63. Juan 6:63 lo vamos a buscar. Juan 6:63. 63, amén. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. El Espíritu es el que da vida. Ya lo hemos hablado muchas veces. La carne para nada, o sea, tu cuerpo necesita tu espíritu. Tú eres espíritu dentro de un cuerpo, de una masa de barro, que Dios le dio un espíritu. Dios sopló, le dio un espíritu de vida. Entonces, pero ese espíritu necesita la palabra. ¿Por qué? Porque así solamente, claro, el cuerpo depende del espíritu. El espíritu no depende del cuerpo. El espíritu puede vivir sin el cuerpo, se va con el Señor, pero el cuerpo para tener movimiento depende del espíritu. Pero el espíritu que eres tú, yo, dependemos, necesitamos la palabra que de Dios, que es vida, que es espíritu y es vida, o sea, la vida misma de Dios en nosotros. No podemos vivir apartados de Dios. Por eso que hay tanta calamidad, tanto problema, tanta necesidad, porque la gente está tan indiferente hacia Dios, porque el motivo no es solamente existir, sino es vivir. Vivir es muy diferente a existir. Cualquiera existe, una pulga existe, pero después muere, una garrapata existe, muere. No, la idea no es solamente existir, es vivir una vida que Dios quiere, una vida abundante, pero eso es con la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu y es
vida. Vamos a leer Deuteronomio 30, 19 y 20. Deuteronomio. Es el Deuteronomio 30, capítulo 30. Sí, Deuteronomio tiene capítulo 30. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Versículo 19 y al 20. Versículo 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigo, hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén, Señor. ¿Qué es lo que dice? A los cielos y a la tierra. A los cielos, no dice a un cielo, dice a los cielos y a la tierra. Esa sí es una tierra. Llamó Dios por testigo hoy contra vosotros, dice, que os he puesto delante la vida y la muerte, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge la vida, la palabra de Dios. Escoge, porque su palabra son espíritu, son vida. Escoge a Dios, escoge el verbo, escoge congregarte, escoge obedecer a Dios para que vivas tú y tu descendencia, porque el Señor ya escogió para ti la bendición, ya escogió la vida. Dice, amando, pero dice, amando a Jehová tu Dios, o sea, amando. ¿Cómo tú lo puedes amar? Porque el Señor dijo, el que me ama guarda mis mandamientos, amén. Y yo le amaré, ¿cierto? Dice, atendiendo a su voz. ¿Cómo le podemos amar? Atendiendo a su voz, a lo que Él nos dice y siguiéndole a Él, no solamente atender la voz. O sea, como tenemos la vida, la bendición, atendiendo a su voz, a lo que Él nos dice y obedeciéndole y escuchándolo, pero también siguiéndole a Él y siguiéndole a Él como Él quiere, porque Él es vida para ti. Él es vida, Dios es vida, no solo existe, es vida, Dios es vida y prolongación ¿de qué? De tus días, escucha bien, y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Él es vida y también es prolongación de tus días. Él quiere que vivas una vida buena, y tú dirás, en este tiempo, a lo mejor diremos en este tiempo, dirá, no, pero ya hace los 60, 70, 80, ya es tercera edad. Sí, aquí discriminan a cualquier persona que tenga ya esa edad, 90, ya es mucho, 100, pero te quiero decir que Matusalén vivió 969 años. Muchos vivieron, ¿cómo se llama? El que caminó con Dios, Enoc caminó con Dios y vivió 350 años, imagínate, y Dios se lo llevó. Entonces, a veces Dios es el que da vida. No te estoy diciendo que vamos a vivir 300 años, pero Dios da vida, o sea, hasta el final. Tú no tienes por qué vivir con Alzheimer, no tienes por qué vivir con pañales al último, ¿cierto? Tú puedes vivir una vida, pero ya decídete vivir la vida de Dios. Por eso tú escoges la vida o la muerte, escoges la bendición o la maldición. El hombre elige. Después dice la gente, ay, Dios mío, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué Dios lo permitió? Si tú elegiste la maldición, tú elegiste la muerte. Si tú eliges la vida, la bendición, nada te va a pasar, porque tú eliges a Jesucristo y tú vas a estar bajo la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo está en los dinteles de toda el área de nuestra vida, y el enemigo no puede atravesar la línea de la sangre de Jesús, porque tú eliges a Jesucristo, tú eliges
la vida. Pero si tú eliges, no eliges a Dios, rechazas a Dios. Hoy día salimos y repartimos esas oraciones que siempre repartimos y me encuentro una botada en la calle. Claro, alguien la leyó, por supuesto, fue responsable, pero la botó, la dobló y la botó. Y yo la recogí, la estiré y se la di a otra persona que iba pasando con un perrito y me dijo, muchas gracias, me dijo, muchas gracias. Estaba contenta porque le había dado una oración a la que mandamos a hacer en la imprenta. Entonces la gente elige servir a Dios, elige rechazar al Señor. Y uno de los pecados más grandes, la gente no se va al infierno porque hace pecado, porque ya desde que nace hace pecado. Pero ¿sabe por qué se va al infierno? Porque rechaza la salvación, rechaza a Jesucristo. Es el pecado más grande. Entonces la gente tiene que venir a Jesús, no rechazarlo. Claro, esa persona pudo haber votado la oración, puede que después de un tiempo se arrepienta y Dios tiene misericordia. Dios dice, volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Pero si esa persona profundamente rechaza al Señor y muere, la verdad que o le pasa algo, esa persona eligió. No puede decir después, ay Dios mío, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? No, la persona eligió la maldición, la persona eligió la muerte, la persona eligió. Entonces tú le das la persona, porque el enemigo viene, ¿cierto?, a hurtar, matar, destruir, ¿cierto? Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia, como lo dijo. Pero ¿por qué le pasa algo? Porque la gente le da lugar, porque Dios lo permite, porque la persona lo permite, porque la persona tiene un albedrío, una voluntad propia, que Dios la respeta. Nosotros no podemos obligar a una persona que entre a la iglesia y que acepte a Jesús, no, porque es de su voluntad, de su libre albedrío, la persona escoge. Por eso el Señor dice, pongo el cielo, la tierra de testigo. Tú eliges, tú escoges, tú tienes un libre albedrío para escoger o rechazar a Jesucristo. Tú puedes escoger aceptarlo en tu vida o rechazarlo, tú sabes. Pero va a llegar el día en que tú vas a tener que, o vas a enfrentar un problema, o vas a tener que morir y llegar a la presencia y no vas a poder entrar porque tú rechazaste la salvación. Entonces tú tienes que elegir para esta vida y la vida eterna. Tienes que elegir la bendición, tienes que elegir la vida, que es Jesucristo, es su palabra. Es importante, no es jugarreta. Ahora Juan 6:63, que ya lo leímos, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. La palabra de Dios es Espíritu y es vida. Tú escoge la palabra de Dios. Ahora sí vamos a leer Juan 5:19-20. Juan 5:19-20. San Juan 5. San Juan 5. San Juan capítulo 5. Sí. Dice 19-20. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Amén. Mira lo que dice Jesucristo. Dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto, cuando Él dice, de cierto, cuando lo repite es porque hay que poner doble atención. De cierto, doble atención. Dice, os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Él no actuaba por sí mismo. Él no se movía por sí mismo. Él no hablaba, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Él se sometía a Dios, era totalmente sometido. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Él le mostraba todas las cosas que el Papá hacía, le mostraba a Jesús. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu es el que da vida. Entonces, Él está en nosotros y también nos mostrará las cosas del Padre de Jesucristo. Nos mostrará el Espíritu Santo para que nos maravillemos. Amén. Juan 5:30, ahí mismo. Juan 5:30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Dice, no puedo hacer nada por mí mismo. Otra vez, ¿cuántas veces nosotros hacemos cosas por nosotros mismos? Dice, y no nos resulta. Dice, no puedo hacer nada por mí mismo. Si no oigo, así juzgo. Si no oigo, oí al Padre. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. ¿Ve? No buscaba su voluntad. Él se sometía, aunque era hombre, sí, porque hijo de Dios, pero vino en carne como hombre, porque nació de la Virgen María y de María, porque ya después no fue virgen, tuvo hartos hijos, pero nació de ella como hombre, pero aún así obedeció. Su voluntad la sometía a Dios, la rendía. Y dice, no busco mi voluntad. Aunque Dios nos dio una voluntad propia, un albedrío, pero Él no hacía su voluntad, que es diferente, ¿me entiende? Sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Él hacía totalmente la voluntad del Padre. La voluntad, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, la voluntad del Espíritu Santo, lo que Él quiere hacer. Ya no nos mandamos nosotros solos. Por eso que dice que el Espíritu es el que da vida. Por eso Él tenía vida. Ahora, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, nos habló de muchas maneras, de muchas formas. Dios hablaba y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado, en estos postreros, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, y el Jesucristo nos envió su Espíritu Santo, a quien tenemos que oír. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Él es heredero de todo, todo. Y si tenemos a Jesús, también lo tenemos todo. Y por quien asimismo hizo el universo. ¿Lo hizo por quién? ¿Por quién hizo el universo? Por Jesucristo, el cual siendo el resplandor de su gloria, sabemos que Dios es Espíritu, pero Jesucristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, la imagen misma, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Con qué sustenta las cosas? Con la palabra. Él dijo, luna, quédate ahí, brilla en la noche, sol, quédate ahí, la tierra, quédate ahí, Júpiter, Marte, Neptuno, no sé, pero Dios dijo con su palabra, el mar, quédate ahí. Dios lo hizo todo con su palabra, quien sustenta todas las cosas con su palabra de su poder. No es solamente palabra, sino palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, por Jesucristo. Amén.
Dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad. Por eso que nosotros cantamos al que está sentado en el trono. Cuando nosotros cantamos tenemos que meditar en lo que estamos cantando. No importa si la música es rápida, lenta, si la música es fuerte, baja. Lo que tenemos que cerrar los ojos y alabarle. Porque si la gente viene a criticar la música o viene a criticar, mire, esto va a ser, podría ser así, podría ser. No viene a adorar a Dios. Lo único que nosotros podemos darle es la adoración a Dios, la alabanza a Dios. Lo único que podemos sacrificio vivo, porque Él se sentó a la diestra de Dios Padre. Amén. Vamos a leer en Romanos 8, 16, 17. Está después de ellos. Romanos 8. Amén. 16, 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Y si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. El Espíritu mismo, está hablando del Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, no somos cualquier cosa, somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, somos herederos, bendito. Si es que también padecemos juntamente con Él. Padecer con Él es perseverar, es seguir adelante, no decaer. No me voy a dar un balazo aquí, voy a decir, todo está mal, ya voy a cerrar, me disparo, no, me voy a ir al infierno. Eso no es perseverar, eso no es padecer. Bueno, a menos que ahora nosotros nos maten como en Afganistán, que es diferente, pero nosotros es diferente. Nosotros tenemos que padecer, y padecer significa seguir con paciencia, adorando a Dios, bendiciendo a Dios, porque somos herederos y coherederos con Cristo. Nos espera una patria celestial, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. El Espíritu es el que da vida, y a veces escuchar la palabra a veces cuesta, como que uno padece, como dice, ay, ya no quiero escuchar más, pero es que escuchar la palabra, las promesas de Dios te van a dar vida, en abundancia, te van a levantar. Amén. Si dice el Señor que si la palabra de Dios dice que si yo pongo las manos sobre un enfermo, y si es la voluntad, claro, si ese enfermo por supuesto tiene que aceptar a Jesús también, porque no tiene que rechazarlo, porque ¿qué saco con ir a sanarlo si esa persona me está rechazando? Pero si esa persona está humilde y dice, sí, yo quiero ser sanado, y pongo las manos, porque la palabra lo dice, pero yo no estoy sanando, es Dios que está sanando, solamente estoy obedeciendo a una de las partes de la palabra de Dios. Entonces eso es el Espíritu Santo que da vida, la palabra da vida a nuestra vida. Amén. Él se sentó a la diestra de Dios Padre. Póngase de pie que vamos a orar. Padre, gracias Señor, Dios mío. Gracias Señor, Dios mío, por esta tu palabra. Gracias Señor, Dios mío, porque el Espíritu Él da vida, Señor. Entendemos que tu Espíritu Santo es el que da vida. Tenemos vida en ti, Cristo Jesús, Señor. Dios mío, Señor, el mundo pasa, las cosas del mundo pasan, Señor. Todo lo del mundo pasa, Señor. Hoy día hay gente que está celebrando el Día de la Mujer y todo eso. Nosotros te celebramos a ti, Señor. Nosotros celebramos tu palabra, Señor. Nosotros te agradecemos a ti. Tú eres la prioridad. Tú eres nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor. Dios mío, todo yugo del diablo, del mundo, todo yugo de posesión, obsesión, opresión demoníaca,
Dios mío, que ata las vidas, Padre, los animalitos, las aves, los peces, las personas, ancianos, adultos, jóvenes, niños, bebés, Señor, los que están en el vientre de su madre, los que están haciendo, los que están siendo abortados, abusados, perdidos, con hambre, padeciendo, Padre, tu mano de misericordia les alcanza y todos esos yugos, Dios mío, caen por tierra, se corroe, se oxida, se pudre y las vidas son libres, somos libres, Padre. Somos libres, las vidas vienen a ti, Padre, en el nombre de Jesucristo. Lo declaro, lo creo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.